Bueno, estamos aquí con Gabriela y con Facundo y justamente estábamos hablando de esta solidaridad que se está reconstruyendo desde las instituciones intermedias, esta cuestión que nos hace ver en nuestra debilidad humana y en nuestra necesidad de encontrarnos con el otro, con una relación de solidaridad y de amistad, más que de la grieta, ¿no? Un poquito estábamos hablando de eso. Gabriela, ¿qué hacen ustedes en la institución? ¿Cómo funciona? Contanos un poco. Gracias por invitarnos. Nosotros hace 9 años que estamos trabajando en la donación de sangre y en el registro de médula ósea. Informamos a las personas que es fácil y sencillo ser donante de médula ósea, porque si te acercás a un lugar habilitado, tenés más de 18 años, pesás más de 50 kilos, podés ayudar a otra persona. Con la unidad de sangre ayudás a 3 personas, porque la sangre se separa en rojo, plaqueta y plasma, y si te anotás en el registro de médula ósea le puedes salvar la vida a una 4ª persona. Vamos a aclarar primero cuál es el problema, es decir, digamos, vamos a hablar de nuestras debilidades como seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué nos puede pasar? O sea, por el cual requeriramos, no, pero a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿qué nos puede pasar como seres humanos que necesitemos un trasplante de médula ósea? ¿Cuál es el problema? Se te enfermó, de forma así grosera hablando, se te enferma la fábrica de la sangre. Tenés algún problema en la fábrica de tu sangre. La fábrica de la sangre están los huesos largos, es lo que comúnmente se llama el caracú, sí, de un puchero. Sí. Bueno, esa es la fábrica sanguínea. Ahí se generan todos los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y cuando esa médula se enferma, la sangre que se produce se enferma o débil o no nos sirve. Entonces necesitamos un trasplante de médula. Sí. Y para eso necesitamos que otro ser humano nos done. Y para esto están ustedes, para recibir estas donaciones de médula, ¿sí? Nosotros trabajamos la difusión de que se puede anotar cualquier persona mayor de 18 años y que pese más de 50 kilos, porque cuando vos te enfermas, que necesitas un trasplante de médula ósea, tu médico recurre al registro nacional y luego al internacional. Y solamente accedemos a ese registro si en algún momento de nuestras vidas nos anotamos, donamos sangre y nos anotamos. O sea, ¿la donación es de sangre o es de médula o de ambas? Tenés que donar sangre para poder registrarte como posible donante de médula ósea. Cuando aparece alguien en el mundo que te necesita, te convocan nuevamente, te chequean, te rechequean. Para que estés en la misma condición. Y se condiciones. dona sangre de forma periférica, se dice. No te pinchan la columna espinal, ningún lado. Te convocan nuevamente, te chequean, entonces hace la donación propiamente dicha cuando vos sos 100% compatible con la otra persona que va a recibir tu médula. Ahora, hablaste en el mundo. En el mundo. O sea, el banco está vinculado al mundo, de alguna manera. Cualquier persona que requiera un trasplante de médula en el mundo lo puede requerir de cualquiera de sus bancos de datos y a la inversa. Es decir, podemos tener en Argentina un donante o alguien necesitado de trasplante e intercambiarlo con cualquier parte del mundo. Tal cual. ¿Esto es así? La persona no viaja, se prepara en su lugar de origen porque 5 días antes de que se haga el trasplante propiamente dicho, la persona que va a donar recibe vacunas 5 días antes de eso, después convocada nuevamente al 5.º día y se hace allí. La donación generalmente se hace por sangre periférica o punción de cresta ilíaca. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? Ahí está. Mientras tanto, la persona que va a recibir la médula ósea está haciendo quimioterapia o radioterapia. A la persona que va a recibir, porque se está haciendo las dos cosas en simultáneo, la persona que la va a recibir, le vacían toda su médula ósea, toda su fábrica de sangre, para recibir esta que va a ser trasplantada. ¿Qué significa sangre periférica? Que una máquina que separa por centrifugado, por peso, la sangre de las células madres. Vos estás conectada 3 horas o 4, depende de la persona lo que pese, y ahí esa máquina separa. Del donante. Donante. La persona está durante 3 o 4 horas sentada cómodamente, porque está gozando de buena salud y está haciendo algo por el otro. La máquina separa por centrifugado la sangre, tu sangre, mi sangre, de las células madres. Ellos se quedan con las células madres y tu sangre vuelve a tu torrente sanguíneo. Todo ese procedimiento lleva 3-4 horas, vos te vas a tu casa.
¿No afecta el hecho de que me saquen células madre como donante? No. O sea, porque se regeneran, sí, porque tenés sana tu médula ósea. O sea, lo que estás donando son algunas células de tu sangre para que otro pueda, a partir de esas células sanas, regenerar su propio sistema de generación de sangre. Exacto. ¿Es así? Sencillo. Si el recuento no da para hacer sangre periférica o el donante decide que sea por cresta ilíaca, te ponen una sedación y te punzan el huesito de la cresta ilíaca, de la cadera, no la columna... no la columna vertebral. No. Gabriela, la Fundación cumplió 9 años hace muy poco, pero con el caso más conocido, con el de Lichu Seno, es como que está en boca de todos el tema de la donación de médula ósea en sí. Pero te quería consultar específicamente, ¿han visto una evolución con este caso que fue por ahí, que tomó estado público, un antes y un después en el conocimiento de la gente o en la inquietud de querer ser donante? Se fue sumando más gente, sí. Nosotros lo tenemos a Facundo, que está trasplantado, que es parte de nuestro equipo. Facundo, ¿hace cuánto que estás trasplantado? 5 años. 5 años. O sea, un poco más antes que Lichu. Y sí, la gente se interioriza más, se informa, se acerca, pregunta en todas las colectas de sangre que se hacen más en Rosario, donan sangre y se registran como posible donante de médula ósea. Todo suma. ¿Cómo fue tu proceso, Facundo? Es decir, ¿qué fueron los primeros síntomas que tuviste? ¿Cómo fue que descubrieron tu dolencia? Yo me acuerdo que en esa época tenía 17, 18, yo hacía rugby y venía de una gira internacional, habíamos viajado a Sudáfrica y me acuerdo cuando volvimos jugamos un partido y yo entro en el segundo tiempo y cuando entro ya me sentía muy cansado, como muy agitado, muy claro, sin fuerza. Entonces pido salir, voy y hablo con mi mamá y le digo, mirá, me pasa esto, yo quiero ver si el lunes podemos ir a sacarme sangre porque me siento mal. O sea, y era muy raro porque veníamos de una gira. Y bueno, cuando fui a sacarme sangre, el médico ve los análisis y le dice a mi mamá que vaya a ver un hematólogo porque no eran normales los valores que me daban. Entonces yo voy con Sergio Lagorio, que fue el que me detectó la enfermedad, y me dijo que era una mielodisplasia de médula ósea. Mi enfermedad. Y a partir de ahí te anotaste en el banco para recibir el trasplante de médula ósea. Claro, me sacaron sangre, creo que fue también por punción, llevaron esa muestra, la llevan al Banco Mundial para ver cuánta compatibilidad tengo con todo el banco, claro. Y me acuerdo que yo tuve 2 búsquedas. La primera, que fue, me encontraron un brasilero para darme sangre y salió todo bien, o sea, lo convocaron, dijo que sí, iba a donar y a último momento se echó para atrás. Y es muy difícil la compatibilidad, es decir, que para que requieran un esfuerzo así a nivel internacional, o son pocos los donantes. ¿Cuál es o ambas cosas a la vez? Es 1 en 40.000. O sea, la posibilidad de que yo encuentre un donante de médula ósea es 1 entre 40.000 donantes. Sí, por eso la búsqueda tan intensa y él estuvo 2 búsquedas. Y en la segunda búsqueda recién fue cuando se pudo concretar el trasplante de médula. Claro, sí, también. Que casualmente fue una brasilera, que habían quedado una brasilera, un chico de Córdoba y un chico de La Plata. Y compararon mi médula con estos 3 chicos y con la brasilera es con lo que más me daba una compatibilidad. Creo que era un 90% de compatibilidad, mi médula con la de ella. Y bueno, hicieron el mismo procedimiento, la convocaron, dijo que sí, le sacaron sangre, la volvieron a convocar otra vez y ella dijo que sí y ya hizo la donación y de Brasil vino. ¿Cómo es el proceso, digamos, cómo te vas enterando a medida que te van informando, que encuentran compatibilidades? ¿Es el proceso que la persona primero dice que sí o a lo mejor después te encontrás con el no? ¿Cómo lo pudiste sobrellevar? Yo me acuerdo de la primera vez cuando me convocan, la primera vez, que fue cuando se cayó el primer donante, yo ya venía pensándolo, digo, probablemente se haya caído, porque aparte que yo llego a Cetramor, que es donde yo me trasplanté, el centro de trasplante de médula ósea de acá de Rosario,
y estaban todos con cara larga, estaban todos tristes. Entonces yo digo, bueno, ya está, se cayó. Y el doctor me informa que efectivamente se había caído ese donante y que iban a iniciar otra búsqueda, que aproximadamente duran 6 meses la búsqueda. Y mientras tanto, mientras tanto me mantenían con, creo que era eritropoyetina, que era para estimular la médula, para que siga produciendo, a pesar de que producía glóbulos rojos defectuosos, para seguir produciendo, para mantenerme un poco. Y nada, más que nada con eso. La importancia de la fortaleza, ¿no? Claro. Que hay que tener momentos como eso, de la incertidumbre, básicamente por el hecho de estar a la espera, de resultados, de resoluciones y de saber que verdaderamente esa compatibilidad pueda llegar. Me imagino que el tema de la familia, tu entorno, debe haber sido un factor fundamental para poder sobrellevar esos 6 meses, ¿no? Sí. Mi familia, gracias a Dios, estuvo muy cerca. Y básicamente yo, en mi cabeza, lo único que pensaba era superar este desafío, como yo lo tomaba, porque para mí no era una enfermedad, para mí era un desafío, para volver a jugar rugby, que era lo que yo me gustaba. ¿Pudiste volver a hacerlo? Sí, pude 2 o 3 meses y después tuve otra cosa, una infección que no tenía nada que ver con el trasplante. Ah, bien, perfecto. Gabriela, ¿qué es dable esperar, digamos, o sea, en un futuro cercano? O sea, una mayor cantidad de oferentes, de donantes, o también podemos pensar que en alguna manera la dinámica tecnológica, la tecnología, la ciencia puede avanzar de manera tal de aumentar el grado de compatibilidad. Él hablaba de que tuvo que hacer 2 búsquedas y fueron 6 meses, una, le llevó la otra u otro tanto. Lo que se está haciendo es que son muy largos los tiempos y los tiempos de las personas que están enfermas de leucemia no son tan largos. Una persona que tiene esta enfermedad está al día a día, entonces lo que se está logrando ahora, aparte de conseguir más donantes, que la gente tome más conciencia, que done sangre con frecuencia y se inscriba, es a nivel nacional conseguir un laboratorio de tipificación. Porque hoy día se saca sangre en tu ciudad de origen, se envía a Buenos Aires y desde Buenos Aires a Estados Unidos, donde está el monopolio del estudio de histocompatibilidad. Eso para la tipificación de la sangre, solamente para saber con quién serías compatible de quién necesita sangre en el mundo. Sí, entonces nosotros tenemos que juntar fuerzas, ¿no? Obviamente, porque hay cada vez más casos de chicos y de personas con leucemia, de que esos tiempos se acorten, para que ellos no sufran esta espera tan larga. Si tuviéramos un laboratorio de tipificación, seguramente bajaríamos los tiempos a 3 meses, que una persona que está enferma lo puede soportar. ¿En dónde tendría que ser este laboratorio de tipificación? ¿A nivel nacional o a nivel provincial, municipal? ¿En qué nivel? A nivel nacional. Sí. Que tener un laboratorio en la Argentina que, digamos, permita el intercambio ya entre argentinos, digamos, de manera más acelerada. Sí, porque ya tenemos muchísimos datos, ya estamos en condiciones de que tengamos un laboratorio en Argentina. Tenemos muchísimas muestras, cada vez se anota más gente, pero ¿qué pasa? Esos tiempos son muy largos, o llevan 1 año a veces las muestras, y entonces si uno tuviera un laboratorio de tipificación en su país, los tiempos se acortarían. Por ejemplo, en España una persona se anota hoy para donar médula ósea y dentro de 5 días o 1 mes ya está compatible y ya está en el banco y ya está disponible. No nos pasa eso a nosotros en Argentina. Bueno, en Sudamérica tampoco. En Sudamérica, todos los países de América Latina. Bueno, sin embargo, uno quiere pensar, ¿no?, que siempre, cada vez que se genera el laboratorio, aparece en Buenos Aires, pero con el avance que ha tenido en particular en la provincia de Santa Fe, todo el sistema de salud, bueno, ¿por qué no rogar que lo tengamos aquí en Rosario? Estaría buenísimo, sí, estaría bárbaro que lo tengamos nosotros desde acá y que se trajeran todas las muestras para acá. ¿Es muy costoso, Gabriela? Sí, tengo entendido que sí, pero si cuando hay voluntad y hay ganas y personal capacitado, lo tenemos, los reactivos. Los reactivos, sí, o sea, los productos químicos que producen la reacción, no necesariamente una maquinaria, una tecnología o un mantenimiento. Es todo un laboratorio, con todo lo que eso implica, y lo más costoso de todo el laboratorio son los reactivos, porque creo que hay, si no me equivoco, 2 laboratorios en el mundo que generan esos reactivos.
Solamente 2 laboratorios en el mundo que generan estos reactivos. Seguramente uno en Estados Unidos, por lo que decías antes. Sí, y seguramente el otro está en España. Desconozco dónde está el otro. Desconozco dónde está el otro, pero uno en sé Europa, que está digamos, un europeo y un norteamericano. Sí. Bueno, qué bueno que cuando hablamos de la unidad de América Latina, que entre todos propongamos tener este tipo de cosas, ¿no? América Latina, con los millones de habitantes que tiene, ya lo debería tener. Lo que hay que recalcar y que tenemos que tomar todo conciencia es que hay que donar sangre con frecuencia, porque mientras que ellos están esperando un trasplante de médula ósea, necesitan soporte sanguíneo, necesitan rojo, necesitan plasma, plaquetas, crío. Todo esto, hay muchos niños en lista de espera. No es una lista de esperamiento, no es una lista de espera porque entran a la búsqueda. Pero esos niños, hasta que aparezca su compatible, que la búsqueda tarda 6 meses mínimo, claro, y un poco más también, necesitan recibir soporte sanguíneo. ¿Hay estadísticas de lo que tiene que ver con el donante voluntario? Si se han aumentado en cantidades, en individuos que se han acercado a donar. Sí, aumentó, pero no llegamos a las cantidades que se necesitan. Rosario es una ciudad muy grande, donde la sangre la necesita una persona que tuvo un accidente de tránsito, una mamá que tuvo un parto complicado, los chicos con leucemia o alguien que está haciendo una quimio. O sea, la cantidad de personas que necesitan sangre excede lo que uno imagina. Entonces es necesario que donemos sangre con frecuencia y que en una de las veces que donemos sangre nos anotemos en el registro de médula ósea. En Rosario tenemos 3 centros habilitados para el registro de médula ósea. El Centenario, que atiende de lunes a viernes de 8 a 11, el CEMAR, que atiende de lunes a viernes de 8 a 12, y los días lunes y jueves por la tarde de 14 a 17. Está el Sanatorio Británico, que está todos los días de lunes a viernes de 8 a 12. Para donar sangre hay que desayunar, llevar el DNI y manifestar que van a donar sangre y que se van a registrar como posible donante de médula ósea. Y después, bueno, esperamos el llamado, que a veces se da, a veces no. En la fundación, son muchas personas, ¿con qué fondo cuentan? ¿Es estatal? No, es una ONG, Asociación Civil Hoy. Solamente tenemos nuestros propios fondos, no tenemos ayuda del Estado, y hace 9 años que venimos trabajando en la difusión de la donación de médula ósea, mucho a pulmón, todo el tiempo a pulmón, pasito a pasito, y hoy tenemos también el agrado de que desde hace 1 año se sumó con nosotros Sofía Abecasi, que salió compatible con una señora de Catamarca de una colecta nuestra. Y seguramente debe haber otras personas más que, bueno, que no tenemos el honor de conocerlas, pero bueno, Sofía nos escribió y se sumó a trabajar con nosotros. O sea, da sus frutos. Sin duda, da sus frutos, y es necesario que todo fruto tenga semillas, esas semillas se siembren y vuelvan a dar nuevos frutos. Sí, que Sofía hoy esté trabajando con nosotros, que se haya sumado y que es algo grandioso para nosotros. Así como que Facundo haya conseguido su trasplante de médula ósea y que estemos todos trabajando por esto, es muy gratificante. Me doy cuenta, ¿no? Porque genera, digamos, uno da un paso y se generan nuevas fuerzas interiores para abonar todo el proceso, digamos, donde uno encuentra en el otro esta red de solidaridad, donde sabemos que todos podemos necesitarnos y que al mismo tiempo todos podemos ayudar. Es importante, me parece, que en la Argentina se masifique, ¿no? ¿Qué obstáculo tienen ustedes todavía para sentir que esto sea una cosa común? La desinformación. Aún trabajando tanto en información hay gente que tiene miedo. Cree que la médula ósea es la médula espinal, creen que no se regenera, que si te sacan sangre te enfermas, te puedes contagiar algo. No. Si donás sangre es todo estéril, de único uso, no te contagias nada, solamente te contagias las ganas de seguir ayudando al otro. Y cuando donás médula ósea le salvás la vida a alguien. La mamá de él dice siempre lo mismo, que me quedo con esas palabras que ya se la robé. Ella dice que no solamente lo salvó a Facundo, sino que salvó a la familia, salvó a los amigos, salvó a su entorno, la salvó a ella también. Y es así, el trasplante de médula ósea salva a todo su entorno, porque cuando una persona de nuestro círculo está enferma, nos enfermamos todos.
Ciertamente, por eso genera solidaridad, ¿no? Decíamos recientemente en un programa anterior y yo también tenía esta mentalidad, ¿no? Que de alguna manera era siempre el donante o el hecho de dar. En algún momento podemos nosotros necesitar que alguien nos done, con lo cual no es simplemente un acto de caridad, es un acto de solidaridad, es decir, donde entrego y donde recibo. Entonces me parece que es como necesaria todavía esta toma de conciencia. Hay muchas jornadas de colectas externas hoy en Rosario. Gracias a que estamos trabajando mucha gente en esto, hay en diferentes lugares, por ejemplo, este sábado tenemos una en zona oeste, Las Cuatro Plazas, con los chicos de Scout, vamos a estar de 11 a 15, y cuando tenemos la oportunidad viajamos a otras localidades también, a Villa Gobernador Galvez, a Arteaga. O sea, se va ramificando, se va haciendo una cadena de favores. Lo más importante es que le quede claro que todos podemos ser donantes y todos también podemos ser receptores. Cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos hasta los 65 años puede donar sangre. Para el registro de médula hasta los 55 años. Facundo, ¿qué le dirías a la gente, al televidente que está viendo este programa y a lo mejor toma la inquietud de la posibilidad de donar? ¿Qué le Yo le diría que se acerque, que se informe, que se interiorice en el tema, que generalmente en estos casos nunca se toma real dimensión hasta que le pasa a uno o a un familiar, porque realmente siempre es desconocido. Yo no tenía idea de lo que era toda la donación de sangre y bueno, las jóvenes que estaban con ese tema, hasta que lamentablemente me pasó. Y que básicamente también Gabriela ya no lo dijo en su momento, el hecho de cuando vos donás sangre, es muy importante, si vos te mudás o te vas a otro lado, actualizar a dónde vivís, porque, por ejemplo, encuentran a una persona y lo van a buscar a su casa y resulta que él se mudó y no actualizó el hogar. Entonces no se encuentra y probablemente sea un potencial donante para una persona que lo necesite. Gabriela, de todas maneras, y para recalcarlo, a lo mejor repitiendo una cosa que vos decías, lo importante es saber que es absolutamente aséptico, que quien dona no va a ser contaminado con nada, de que simplemente entrega algo que le va a servir a alguien en otra parte del mundo para prolongar y extender o permanecer en la vida. Lo más importante que hay que tener acá en esto, que está bueno la aclaración que hizo Facu, que actualicen los datos. Y cuando me anoto como posible donante de médula ósea, sea consciente de que le puedo salvar la vida a alguien. Y si en algún momento decido bajarme, que está todo bien, el que se baja, que lo haga saber al INCUCAI, porque si no genera falsas expectativas. Es normal, no siempre, pero pasa de que en la primera búsqueda se baje el donante y después hay que iniciar otra búsqueda, es mucha pérdida de tiempo. Si nos anotamos como posible donante de médula ósea, sepamos de lo que hacemos. Es indoloro, te pinchan. Te pinchan en los brazos para que puedas donar como una donación de sangre común. Es importante que tomemos la decisión a conciencia, porque si en el momento que nos llaman y nos dicen de que somos compatibles con alguien, tenemos miedo, que nos informemos. Perfecto. ¿Qué nos va a pasar? No nos pasa nada, solamente el hecho de conectarnos con otra persona, el alma gemela. Nosotros decimos en la jerga que es el alma gemela a la otra persona. Ahora las personas que tienen tatuajes pueden donar, que es algo muy importante también. Antes no se podía donar las personas que tenían tatuaje. Hoy importante sí. La aclaración. Sí. Gracias por lo que hacen, Gabriela. Gracias a ustedes por invitarnos y por dar visibilidad a nuestro trabajo.